Les invito a que abran su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo número 15. Es un pasaje que hemos estado reflexionando durante un par de semanas y durante un par de semanas más seguiremos hablando de él. ¿Hay asientos libres por aquí, hermanos? Gloria al Señor. Ojalá este siempre sea el problema de que falten sillas. Pero bueno, hay 3 o 4 sillas libres por aquí, pueden pasar. Evangelio de San Juan, capítulo 15. Mantenga su Biblia abierta porque vamos a leer algunos de esos versículos que ya conocemos desde hace algunas semanas que venimos reflexionando. Y bueno, reitero lo dicho, damos gracias a Dios por este nuevo local que nos permite tener como lugar de reunión, pero permítame enfatizar siempre la idea y discúlpeme si soy pesado en esto, pero mucho más importante que este local, como digo, es el motivo por el que nos reunimos, que es Dios mismo. Nunca perdamos esa perspectiva. Y aquellos hermanos que vieron este lugar en un principio, antes de empezar a trabajar en él, habrán notado que hay un cambio, hay una transformación de cómo era esto a cómo es ahora. Aunque quedan muchas cosas por arreglar todavía. Y detrás de ese cambio ha habido un gran trabajo por parte de muchos hermanos, de una forma u otra, como digo, algunos ofrendando, otros orando y otros trabajando físicamente en el lugar. Se ha desarmado, limpiado, pintado, empastado, se ha roto, se ha arreglado, todo un proceso que aún no ha terminado, como he dicho. Ahora, este trabajo no hubiese sido posible si no hubiésemos tenido las herramientas necesarias para ello, porque con las manos solo no lo podíamos haber hecho. Y lo que ustedes ven, esta transformación que se ha operado en este local, es un buen ejemplo o una ilustración, si prefiere este término, para reflexionar de algo mucho más importante que se está realizando en nuestra vida, como resultado del trabajo de Dios en nosotros. Dios también nos está transformando a cada uno de nosotros. Dios está haciendo un trabajo en la vida personal de cada creyente, de cada una de las personas que le han dado su corazón a Él. Cuando venimos a Cristo y entregamos nuestro corazón a Dios, Dios comienza una obra de transformación en nosotros. Lo hemos dicho y repetido en varias ocasiones. Recordarán la semana pasada que cité el versículo de Filipenses 1:6, que dice de la siguiente manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha comenzado no cualquier obra, una buena obra en tu vida. Es una obra de transformación, tal como se ha hecho en este local. Es una obra de cambio para asemejarnos ¿a quién? A Jesucristo. Ese es el propósito principal. Pero pudiéramos definir esta obra como una obra de limpieza en términos espirituales. Juan 15:2 dice la palabra: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hará? Lo limpiará para que lleve más fruto. Por lo tanto, podemos decir que es una obra de limpieza, como digo, en términos espirituales. Dios está sacando de nuestra vida todo aquello que es un impedimento para que sus propósitos se cumplan en nosotros. Porque hay cosas en nuestra vida que entorpecen el que podamos crecer espiritualmente. Hay cosas en nuestra vida que obstaculizan ese fruto que Dios quiere encontrar en cada uno de nosotros. Y esa es la razón por la que Dios tiene que hacer ese trabajo en nuestra vida. Cosas que están robándonos la oportunidad de tener una vida productiva en Dios. Y usted se preguntará, ¿pero de qué me estás hablando? Estoy hablando de actitudes que son contrarias a la voluntad de Dios. Estoy hablando de comportamientos, de forma de pensar, de prejuicios que son un obstáculo para que el carácter de Cristo se refleje en nuestra vida. Porque esa es la meta, esa es la idea, que usted y yo podamos transmitir el carácter de Cristo en nuestra vida. Y como labrador de la viña, porque así nos lo enseña el Evangelio de San Juan capítulo 15, Dios tiene sus propias herramientas y mencionábamos la semana pasada una de esas herramientas que es la palabra de Dios. ¿Lo recuerdan, hermanos? Su palabra es una herramienta, como también es el quebrantamiento, la prueba, la disciplina y la propia iglesia, cosas que iremos hablando durante la semana. Pero la palabra
y creo que se ha escenificado bastante bien con esta pequeña obra, con este trabajo de los niños. La palabra tiene un poder transformador en nuestra vida. Es una de las herramientas que Dios utiliza para cambiar nuestra vida. Juan 15:3 dice la Escritura: ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué, hermano? ¿Porque se lavaron? No, por la palabra que os he hablado. Y son muchas las virtudes y los beneficios que tiene la palabra de Dios, que tiene las Escrituras. Pero la semana pasada nos centrábamos en 4 características importantes que nos menciona Pablo cuando le escribe su segunda carta a Timoteo. Es un versículo que la mayoría de nosotros conocemos. Dice segunda de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Recuerdan el pasaje? Y es útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra es útil, no porque a mí se me ocurrió, sino porque lo dice la propia Escritura hablando de sí misma. Es útil, y esta expresión significa que es eficaz. La palabra es práctica. La palabra es conveniente para nuestra vida, la palabra es necesaria para nuestra vida. No es tanto si me gusta, si me parece bien o no me parece bien, es necesaria para nuestra vida, incluso como el alimento espiritual para nosotros. ¿Recuerdan las palabras de Jesús cuando dijo no solo de pan, exactamente, sino de qué más? De la palabra de Dios. Ahora, dábamos respuesta a una pregunta interesante. ¿Por qué la Biblia y no cualquier otro libro es tan útil y eficaz? Porque la base de la utilidad de la Biblia se sustenta en que es la palabra inspirada de Dios. Esa es la base, ese es el fundamento por el cual la palabra de Dios es útil para nuestra vida. Dios es omnisciente, verdadero, perfecto, justo y santo, y muchos atributos más, cualidades que Dios tiene y se manifiestan por medio de su palabra, hermano. Y cuando esta palabra es creída y obedecida, no solamente leída, porque solemos decir con mucha frecuencia, tienes que leer la Biblia. No, hermano, no voy a decir lo contrario, que no la lea, pero no se trata de leerla, se trata de estudiarla. Escudriñar las Escrituras, dice ella misma. Indagar, averiguar, estudiar. Cuando nosotros estudiamos la palabra, la creemos y la obedecemos, tiene un efecto transformador en nuestra vida. Nos cambia. Más allá de lo que pueda ser un hombre, la palabra de Dios nos cambia. ¿Por qué? Porque es útil. Y mencioné la semana pasada 2 de estas características. La primera utilidad o primer beneficio es que la palabra nos enseña. Y la pregunta que nos hacíamos es, ¿qué nos enseña la palabra? Nos enseña la verdad. La palabra, incluso el término enseñar, tiene que ver con mostrarnos o revelarnos la verdad. ¿La verdad de qué? La verdad acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo podemos conocer a Dios? La verdad acerca de Jesucristo. ¿Por qué murió en la cruz del Calvario? ¿Quién es Jesucristo? La verdad acerca del Espíritu Santo, la verdad acerca del hombre, la verdad acerca del pecado, del destino eterno, de la salvación y de la condenación y de mucho más. La palabra se revela como la verdad. Cosas que el enemigo ha tratado de confundir, trayendo mentira a la mente de muchas personas para que tengamos una idea equivocada o distorsionada de quién es Dios, de la obra de Jesucristo, de quién es el hombre. La palabra se presenta como útil para enseñarnos la verdad que necesitamos, hermano. Y estoy convencido de que usted sale a la calle y le pregunta a cualquier persona acerca de alguna de estas cosas, le pregunta acerca de Dios, le pregunta acerca de Jesucristo y probablemente encontrará opiniones muy diversas y probablemente hasta contradictorias. ¿Por qué? Por el desconocimiento de la verdad de Dios. Entonces sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, es verdad, nos revela la verdad. Y conocer la verdad nos ayudará a enfrentar, hermanos, todas aquellas mentiras que han estado controlando nuestra vida. Mentiras que tal vez hemos recibido por medio de nuestra crianza o educación. Nos educaron de tal manera, nos criaron de tal manera. Y probablemente muchas mentiras que nuestros padres creyeron a su vez con respecto a Dios, con respecto a la vida eterna y tantas otras cosas, nos las transmitieron. Sus influencias sobre nosotros.
¿Cuántas veces la mentira también ha llegado a nuestra vida por medio del contexto cultural propio de cada familia, de cada país? Cosas que nos enseñaron que eran lo correcto cuando no lo era. Mentiras que han llegado a nuestra vida a través de influencias que hemos recibido. Influencias de familiares, de amistades, de libros que hemos leído, estudios y tantas otras cosas. Hay una cantidad de mentiras pululando en la sociedad. ¿Cómo podemos identificar esas mentiras? A través de la verdad de Dios. La Biblia nos enseña la verdad de Dios. La segunda utilidad o beneficio, y ustedes recordarán, es que la palabra nos redarguye. No es un término muy común que utilizamos a diario en nuestras conversaciones, pero la palabra redarguir significa sacar para afuera, poner de manifiesto. La Nueva Traducción Viviente dice que de este término nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Fíjate el poder que tiene esta palabra. Como decía la niña hace un momento, nos hace ver lo que está mal, nos enseña el camino, nos guía cada día en nuestra vida. La palabra, la idea de redarguir significa convencer a alguien de que ha obrado mal. Y ese poder lo tiene la palabra del Señor. La verdad tiene el poder de sacar a la luz y de confrontar las mentiras y el propio pecado, tal vez en el que nos vemos envueltos. Eso significa redarguir. Ahora, ¿por qué la Biblia puede señalar el pecado o aquello que está mal en mi vida? ¿Por qué la Biblia tiene ese poder? Porque es la palabra del Dios Santo, hermano. La santidad de Dios se manifiesta por medio de sus enseñanzas. La santidad de Dios se manifiesta a través de su palabra. Y cuando usted comienza a estudiar la palabra, se dará cuenta de que Dios es santo, santo y santo, hermano. Y esa santidad de Dios va a poner en evidencia el pecado que hay en nuestra vida. Cuando la estudiamos, esta palabra santa, el Espíritu Santo la utilizará para traer convicción a nuestro corazón de todo aquello que no se ajusta o se alinea a la voluntad de Dios y a la santidad de Dios. Por eso la palabra tiene el poder de redarguir, de convencer a alguien, a ti y a mí, de que hemos obrado mal o de que estamos haciendo algo mal. Estos fueron dos de las características que mencionamos la semana pasada y quiero terminar en este día nombrando las otras dos. La tercera utilidad o beneficio que la palabra nos proporciona como herramienta de Dios para transformar y cambiar nuestra vida es que la palabra nos corrige. La Nueva Traducción Viviente dice de esta expresión, nos corrige cuando estamos equivocados. Y el término que se emplea en el idioma original griego dice que endereza lo que está torcido. Ese es el poder de la palabra de Dios. Endereza lo que está torcido. La idea de la corrección en este pasaje es que la palabra de Dios nos ayuda, nos guía a eliminar los errores, a modificar comportamientos. Y quiero ponerles una anécdota para que puedan entenderlo. Es una anécdota sencilla, probablemente a usted le ha pasado. Me pasó a mí cuando era chiquillo y yo creo que a todo el mundo le ha pasado. Cuando era chiquillo íbamos al colegio y no sabíamos ni leer ni escribir, evidentemente, allí vamos a aprender, ¿no? No sé qué edad tendría, pero 6, 7 u 8 años. Yo recuerdo que, no sé si le suena, hoy toca dictado, ¿le suena esa expresión? Bueno, sabíamos que íbamos porque la maestra hoy tocaba dictado y la idea es que la maestra le hacía lectura de un libro de texto de determinada frase y nosotros teníamos que ir copiando. No hay que ser muy listo para saber lo que es el dictado, ¿cierto? Entonces nosotros íbamos copiando lo que ella nos iba dictando. Y la idea era que a través de ese ejercicio era de que cada uno de nosotros desarrolláramos la habilidad de escuchar bien, de escribir y de leer correctamente. Esa era la idea de ese aprendizaje a través de ese dictado. Yo recuerdo que la maestra ponía la connotación debida para que nosotros pudiéramos entender. Ella ponía la connotación para que pudiéramos diferenciar lo que era una pregunta o una exclamación, ¿cierto? Ella ponía la connotación para saber, para que nos diéramos cuenta qué palabra llevaba un acento o cuál no la llevaba. Y supiéramos diferenciar el uso de cada letra y expresión. Yo recuerdo que había una frase que se me quedó grabada a fuego todavía después de tantos años y
que 7 u 8 años tenía en aquel entonces. No sé cuándo se aprende a leer y escribir hoy. Hoy los chiquillos saben desde chiquitito. Pero bueno, había una frase que me llamaba la atención y siempre se me quedó grabada. Dice, claro, la idea era que nosotros diferenciáramos las letras y pudiéramos conocer cada expresión. Decía, ahí hay un hombre que dice ay. Claro, imagínense cómo nosotros escribíamos eso, todo igual. Ahí hay un hombre que dice ay. Y bueno, los que entienden se darán cuenta, son 3 expresiones muy parecidas, pero se escriben de diferente manera. Unas llevan H, otras no llevan, una lleva acento, etcétera, etcétera. Ahí hay un hombre que dice ay. Bueno, al final nosotros entregábamos el dictado y ella lo corregía. Ella nos tachaba, y probablemente le hicieron lo mismo a usted, nos tachaba con una X lo que estaba mal y ponía la letra correcta. Luego nos llamaba y decía, ven, y ella nos explicaba dónde estaba el error. Su propósito al corregir, hermanos, no era humillarnos, no era hacernos quedar como unos ignorantes que no sabían nada. No, ese no era el propósito al corregirnos, sino enseñarnos a hacer lo correcto. Y para ello tenía que mostrarnos no solamente nuestro error, sino la manera exacta de hacer las cosas. Eso es la corrección. Es un término que nosotros conocemos, pero que muchas veces no sabemos aplicar. Incluso cuando hablamos con nuestros hijos o los corregimos, eso está mal. Vale, primera parte. Pero dile ahora lo que está bien para que lo pueda hacer. Porque la mayor parte de las veces la corrección se centra en simplemente señalar lo que está mal, eso no debiste hacerlo, eso no está bien y se queda ahí. La corrección implica que damos un paso más. No solamente señalamos el error, sino que enseñamos la manera correcta de hacerlo. Y la corrección de Dios en nuestra vida, hermano, implica estos 2 elementos. Dios nos muestra el error, pero también nos muestra el camino correcto a seguir. Amén. Recordarán el Salmo 32:8, te haré entender, cabezudo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. No solamente Dios a través de su palabra señala mi error, señala mi pecado, sino me dice cómo debo corregir esa actitud, cómo debo corregir ese comportamiento. Por eso la palabra de Dios es la herramienta que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para que esa transformación se produzca en nuestra vida. ¿Cuántas cosas Dios ha tenido que corregir en nuestra vida, hermano? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas ideas torcidas han controlado o están controlando nuestro caminar diario? Dile que bajes un poco. ¿Cuántas costumbres o comportamientos erróneos y ofensivos han formado parte de nuestro carácter, hermano? ¿Cuántos? ¿Cuánto dolor o cuánta rabia en nuestro corazón hemos mantenido a causa de las heridas que hemos sufrido y que han condicionado nuestra relación con otros? ¿Cuántas de esas cosas ha habido o hay en nuestro corazón, hermano? Y Dios tiene que intervenir para corregirnos, para quitar esa idea, para quitar ese remordimiento, para quitar ese coraje o esa rabia o esa amargura que albergamos en nuestro corazón. La palabra tiene el poder de señalar el error, de encaminar y de dirigir en la dirección correcta. Ese es el poder de la Biblia, hermano. Ese es el poder de la palabra de Dios. Esa es la palabra que nosotros debemos asimilar, debemos estudiar, debemos creer y debemos obedecer. La palabra tiene ese poder, te enseña la verdad para que te des cuenta de la mentira que probablemente te tiene atrapado. La palabra te muestra la forma correcta para deshacerte de esa mentira y que puedas caminar correctamente, hermanos. Porque si la verdad libera, la mentira cautiva. Y muchas personas están cautivas en formas de pensar, en conductas, porque sencillamente han creído una mentira. Y la palabra tiene ese poder para deshacer la mentira. El Salmo 19, no hace falta que lo busquen, pero también lo mencionaba días atrás. El Salmo 19 resalta muchas de las virtudes que tiene la palabra de Dios. Dice, la ley de Jehová es perfecta, ¿qué hace? Convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos. Son deseables los mandamientos de Dios, son dulces más que la miel. Amonestado soy con ellos y hay grande galardón. ¿Se dan cuenta de todas las virtudes que tiene la palabra de Dios para transformar, para cambiar nuestra vida y asemejarla más a Jesucristo?
Ese es el poder de la palabra cuando corrige. Y la última característica que nos menciona Pablo en este versículo de 2 de Timoteo es que la palabra tiene la utilidad de instruirnos en justicia. Esta expresión significa que nos educa o enseña a hacer lo correcto. Solamente la Biblia, usted puede estar o no de acuerdo con lo que voy a decir, pero yo le voy a dar el argumento. Solamente la Biblia está en la capacidad de enseñarnos o de educarnos en lo correcto. ¿Por qué? La respuesta es la misma. Porque es la palabra del Dios verdadero, es la palabra del Dios perfecto, justo y santo. Y también es porque es la palabra del Dios inmutable. Y ustedes saben que ese término inmutable significa que nunca cambia. ¿Por qué es tan importante ese atributo de Dios? Porque hoy día, hermano, los conceptos del bien y del mal, los conceptos de lo que es justo o injusto, los conceptos de lo correcto o incorrecto están alterados por el pecado. Y solamente la palabra de Dios es verdadera, santa y siempre seguirá siendo verdadera y santa porque Dios es inmutable, Él nunca cambia. La sociedad en la que usted y yo vivimos vive sumergida en una ceguera espiritual. Segunda de Corintios 4 lo declara que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que la gente no crea en el Evangelio y no le resplandezca la luz de Cristo. La sociedad vive sumergida en esa ceguera y está cambiando de manera constante. ¿Qué cambia? Los patrones morales y de conducta. Lo que ayer era bueno, hoy es malo. Eso es lo que pasa en la sociedad. Lo que era malo, hoy es bueno. El sentir de justicia en la sociedad está atrofiado por el pecado y el envanecimiento del ser humano. Eso es lo que dice Romanos capítulo 1. Léalo en su casa tranquilamente y se dará cuenta. Por tantos cambios, tantas modificaciones a causa del pecado, solo la palabra de Dios es la que puede educarnos en lo que es correcto, instruirnos en lo que es correcto de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia nos educa, hermano. La Biblia hace que podamos desarrollar nuestras facultades morales, espirituales. La Biblia transforma nuestra manera de pensar. ¿Cuántos pensamientos torcidos tenemos en nuestra mente que afectan nuestra conducta? ¿Qué dice Pablo en el libro de Romanos? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Habla de una transformación, habla de un cambio a través del entendimiento, pero un entendimiento que va a ser saturado por la palabra de Dios. ¿Están ahí, hermanos? Bien, no se vayan todavía. La palabra hace todo eso en nosotros a efecto de que nuestra vida sea una manifestación de Dios en nosotros. Si a algo quieres aspirar en la vida, la mayor meta puede ser que la mejor meta, la más importante que tú puedas tener en tu vida es ser semejante a Cristo, asemejarte a Jesús, que tu carácter sea igual que el de Él. Y eso lo hace Dios por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Si se dan cuenta, las 4 características que mencionó el apóstol Pablo a Timoteo acerca de la palabra de Dios no están mencionadas al azar, hermano. No es que se le ocurrió y dijo voy a hacer. No. No están mencionadas al azar, sino que siguen un orden. Enseña, redarguye, corrige, instruye. Para que usted y yo podamos ser instruidos en lo correcto, antes debemos ser corregidos. ¿Cierto o no? Para que seas corregido, antes debes saber lo que estás haciendo mal. Debe ser redarguido. Y para saber lo que está mal, antes debes saber lo que está bien o lo que es correcto. Eso lo cumple la palabra. Enseña, redarguye, corrige e instruye. En este orden que nos enseña las Escrituras. Hermanos, la Biblia es un libro sobrenatural. ¿Estamos de acuerdo con ello? Amén. Y es sobrenatural porque su autor es Dios. Por eso le llamamos la palabra de Dios. Y el ser humano no puede estudiar la Biblia confiando solamente en su intelecto. No se puede estudiar la Biblia confiando solamente en tu capacidad mental o en tu inteligencia. ¿Por qué no? Porque no la vas a entender. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe, no logra captar
las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Tú tienes que nacer de nuevo, tienes que conocer al Señor si realmente quieres entender la palabra de Dios. Y nos enseña también la Escritura que este libro sobrenatural necesita la dirección de alguien sobrenatural para que la podamos entender. Y ese es el Espíritu Santo, hermano. La Biblia dice que el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Necesitamos la ayuda, la dirección del Espíritu Santo. Él se revela en las Escrituras como nuestro maestro, como nuestro ayudador, consolador, nuestro guía. A través del estudio, Él nos reprende, nos convence del pecado y tantas otras cosas. Su presencia es crucial en el estudio de la palabra. Él es el que nos va a dar el entendimiento para poder comprender lo que Dios quiere de nosotros hacer en nuestra vida. Y estudiar la Biblia, hermano, estoy terminando. Estudiar la Biblia es una batalla espiritual. El hecho de que necesitemos la ayuda del Espíritu Santo para entender la palabra significa que en momentos se convertirá en una batalla. Hay varios enemigos que se levantan para que usted no entienda la Biblia, no quiera saber nada de la Biblia. Hay 3 enemigos claramente definidos en la palabra y el primero eres tú mismo, nuestra carnalidad, hermano. Es un enemigo que se levanta. Por naturaleza somos así, preferimos el ocio antes que el esfuerzo. Somos del mínimo esfuerzo mental o físico. Cualquier cosa que represente un esfuerzo, tenemos la tendencia a dejarlo, a abandonarlo. Estamos más interesados en satisfacer nuestros propios caprichos que en hacer la voluntad de Dios. Y la mayor parte de las veces nuestro mayor enemigo para entender la palabra no es el diablo. Somos nosotros mismos, hermano. Nuestra carnalidad, nuestro deseo de hacer esto, de hacer lo otro y de poner a Dios a un lado. Otro de los enemigos es el mundo, las distracciones sociales. Bueno, ha venido como anillo al dedo esta representación de los niños. Él lo ha hecho a través del móvil, que es una distracción. Pero no solo el móvil, hay tantas cosas en esta sociedad que tratan de acaparar nuestra atención. ¿Para qué? Para que nos olvidemos de Dios. El enemigo trata por todos los medios que tú no tengas tiempo ni para pensar, ni para reflexionar. Nos quiere mantener las 24 horas ocupados, pensando en esto, en aquello, distracciones, ofertas de la sociedad, tendencias modernas, seducción y tantas otras cosas para que no nos acerquemos a Dios. Y otro de los enemigos, el archienemigo del creyente, es Satanás, el diablo. La Biblia dice que de él que él es mentiroso. ¿Y qué más? Padre de mentira, dice la Escritura. Él tratará, y pon atención a lo que te estoy diciendo, Él tratará por todos los medios que ni agarres la Biblia, mucho menos que la leas, ni que la estudies. Él hará todo lo posible, todo lo que está a su alcance, para que tú no toques la Biblia, para que ni se te ocurra estudiarla. ¿Saben por qué? Porque Él conoce mejor que nosotros el poder transformador que tiene la palabra de Dios. Él sabe que la palabra de Dios nos lleva a ser imitadores de Cristo. Satanás sabe que si nosotros estudiamos la palabra, vamos a conocer a Dios, vamos a amar más a Dios, vamos a querer servir más a Dios. Y eso significa que le vamos a hacer daño al reino de las tinieblas. Y Él trata por todos los medios que ni usted ni yo agarremos a la Biblia y, como digo, mucho menos leerla o estudiarla. Y Él trabajará activamente para que evites incluso mostrar interés por la palabra de Dios. Hará de todo. ¿Cuántos están estudiando el discipulado que comenzó? Muy bien, estupendo, gloria al Señor. ¿Saben qué? Y los que no han levantado su mano por timidez, no pasa nada. ¿Sabes qué, hermanos? Que han tomado esa decisión. Quiero decirle, y a los que están pensando en hacerlo, ponga atención a lo que le voy a decir. Satanás va a tratar de desanimarte, ¿vale? Si has empezado, Él va a tratar de desanimarte, haciéndote creer, entre otras cosas, que ya no tienes edad ni capacidad para estudiar. ¿Qué es eso de que vas a estudiar la palabra a estas alturas de tu vida o a estos años de tu vida? Él te dirá que no vale la pena. Dirá que estudies algo realmente relevante y útil para ti, porque la palabra de Dios no es útil. Yo recuerdo cuando mi hermana estuvo en el seminario,
estudiando, muchas personas cercanas a nosotros se acercaron a ella, valga la redundancia, y le dijeron, ¿por qué estás perdiendo tu tiempo estudiando eso? Eso no te va a dar nada. Estudia enfermería, estudia esto, estudia lo otro, pero no pierdas tu tiempo, eso no te va a dar nada. ¿Saben qué? Esas son sugerencias del mismo diablo, tratando de apartar a la persona de conocer a Dios, de alejar a la persona de Dios. Cuando vengas a estudiar, sabes probablemente que ese día llamará a algún conocido, algún familiar para querer quedar contigo, tomar un café, vamos a decir un café, no vayan a tomar otra cosa. Las visitas elegirán el día para visitarte, el día que tengas clase. Te levantarás un día con un ligero dolor de cabeza, pero no te impedirá ese dolor de cabeza, no te impedirá ir a trabajar. Sin embargo, por la tarde, tu mente dirá, te duele demasiado como para ir a estudiar ahora. Estás demasiado cansado como para estudiar ahora. Usted y yo nos reímos de esas cosas, pero ¿saben qué? Son una realidad. Trate de discernir esas cosas, por favor. No se trata de que ahora veo el diablo en cada esquina, no. Pero hay una realidad y una lucha espiritual que se levanta cuando usted trata de acercarse a Dios. Cuando usted trata de estudiar su palabra, el enemigo va a buscar la oportunidad que usted no lo haga. ¿Sabes? Probablemente el día que vengas a clase vas a discutir con tu marido o con tu esposa, o en el hogar se levantará un problema con los hijos y habrá una discusión. El enemigo está haciendo sus cosas. ¿Para qué? Para detener tu crecimiento y que no sigas adelante. Ese día pondrán el partido que deseabas tanto ver, la serie o la novela que te faltaba ese capítulo en particular y quieres verlo, y tantas otras cosas que pueden pasar, hermano. Les digo, sean inteligentes, por favor. Sean inteligentes. No estamos hablando de un entretenimiento religioso. Estamos hablando de la verdad de Dios que transforma nuestra vida y la asemeja a Jesucristo. Estamos hablando de la palabra santa, verdadera, perfecta, justa de Dios, hermano. Una palabra que cambia vidas, que transforma corazones, y el enemigo se levantará. Uno de los grandes problemas, y voy concluyendo, uno de los grandes problemas de la iglesia del siglo XXI, y hablo de la iglesia cristiana, ¿sabes cuál es? La ignorancia. La ignorancia de las Escrituras, el que no conocemos ni tenemos interés por conocer la palabra. Se ha sustituido el estudio de la palabra en muchas iglesias por otras cosas que dicen que son más amenas y divertidas. ¿Por qué? Porque la gente se aburre en el estudio bíblico. Y tratando de acaparar personas, tratando de que no se nos vayan de las iglesias, hacemos esta actividad, esta otra actividad, y no le damos lugar o el lugar que merece la palabra de Dios en medio de la iglesia. Las iglesias sustituyen hoy la Biblia por el emocionalismo, por actividades de entretenimiento. Prefieren escuchar anécdotas o historias de experiencias personales antes que la palabra de Dios. La gente corre detrás de una experiencia sobrenatural en lugar de correr detrás de Dios, que es el que da esa experiencia sobrenatural. Esas son estrategias del enemigo, hermano, para que ignoremos la palabra, y le ha sabido sacar provecho en medio de la iglesia. El enemigo aprovecha nuestra ignorancia, hermano, de las Escrituras para alejarnos de Dios. Se cuenta la anécdota de un pastor que fue invitado a una iglesia. Era un pastor relevante en ese momento porque digamos que había agarrado cierta popularidad y todo el mundo quería tenerlo o escucharlo en la iglesia. Y recibió la invitación de una gran iglesia, una iglesia enorme, que el local estaba dividido como en gradas de tantas cantidades de personas que había. Y todo el mundo estaba expectante cuando llegó ese hombre. Todo el mundo quería escuchar lo que iba a decir porque era el hombre del momento, por decirlo de alguna forma, ¿no? Llegó el turno donde este hombre salió al púlpito a compartir la palabra y todo el mundo, como digo, expectante. Y cuando el hombre estaba en el púlpito dice, veo ángeles. La iglesia era inmensa, ¿vale? Dividido por gradas. En aquella parte de la izquierda veo ángeles que están pasando por aquella zona. Imagínense, algunos comenzaron a llorar. Otros se tiraron de rodillas,
clamando al Señor, otros alabaron al Señor, otros hablaron en lenguas, etcétera, etcétera. El ambiente se fue cambiando, se fue transformando. El hombre sigue hablando y dice, veo ángeles también por aquella parte. Sucedió lo mismo, comenzó a haber una especie de movimiento en aquel lugar de personas llorando, cantando, alabando, tantas cosas. Veo eso, veo ángeles que están viniendo por el centro de la iglesia. El ambiente estaba en ebullición, todo el mundo estaba excitado espiritualmente hablando, ¿no? Y llegó el momento donde dice el hombre, pero Dios me está mostrando que son ángeles caídos, que son demonios. Vaya palo, ¿no? Hubo un silencio sepulcral en el momento. Se acabaron las lenguas, se acabaron las canciones, el que estaba de rodillas se puso de pie, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Personas, hermano, él estaba tratando de enseñar una verdad, y es el poder de la sugestión cuando hay ignorancia de la palabra de Dios. Las personas son sugestionadas por este tipo de vocabulario, por este tipo de experiencia. Las personas que están buscando solamente una experiencia sobrenatural son muy sensibles a estas cosas. Y no digo que no suceda, suceden cosas, Dios da visiones. De hecho, hermano, creemos que Dios da visiones, que Dios te permite vivir y experimentar cosas sobrenaturales. El apóstol Pedro, cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas, etcétera, etcétera. Usted sabe que la palabra dice, el apóstol se levantó y comenzó a predicar y dijo que eso que estaba sucediendo era lo que había profetizado Joel el profeta. ¿Recuerdan esa parte de la Escritura? Dice, y esto es para todo el que creyere. O sea que mientras haya personas creyendo en el Señor Jesucristo, la promesa del bautismo, de la llenura del Espíritu Santo y todo lo que ello acompaña, sigue vigente, hermano. Pero hay personas que han sabido aprovechar la ignorancia de la iglesia para crear situaciones, para sugestionar a la gente y hacer de ellos lo que quieren, bien sea para sacarles el dinero o conducirlos por caminos equivocados. La ignorancia hace que eso sucede, la ignorancia de las Escrituras. Tenemos el deber y la responsabilidad de conocer las Escrituras, hermano, de pasar tiempo con ellas, de estudiarla, no de echarle un vistazo, estudiarla. Pedir la ayuda y la intervención del Espíritu Santo para que nos dé entendimiento y comprender esa palabra y dejar y permitir que la palabra haga su obra en cada uno de nosotros. Porque la palabra transforma. No la mía, la de Dios. La palabra de Dios transforma nuestra vida. Y que nadie me diga, no, yo no necesito cambiar. Todos necesitamos cambiar. Todos necesitamos cada día asemejarnos más a Jesucristo. Hay actitudes, comportamientos, pensamientos que hay en nuestra vida que no están alineados a lo que dice Dios. Y la palabra es la herramienta, entre otras, que Dios tiene para hacer ese cambio, para limpiarnos y que podamos dar mucho fruto. La transformación de tu vida está ligada a la palabra de Dios. No pretendas ser un creyente que da mucho fruto sin la palabra de Dios. No lo pretendas, porque eso es imposible. Jesús dijo, ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Y Dios sigue limpiando nuestra vida. Dios trabaja en ti por medio de su palabra para hacer lo que Él quiere hacer contigo, para cumplir sus propósitos en ti y que su nombre sea conocido en todo el mundo y para que des mucho fruto y seas transformado por Dios. Amén, hermano. Así que yo te animo que tengas en cuenta lo que hemos hablado, la importancia de la palabra de Dios. Llévate como referente lo que sucedió con los niños hace un ratito. Creo que fue muy claro ese mensaje que se mandó a través de esta obra de los niños. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Y si has empezado a estudiarla, no te desanimes, que van a venir momentos. Van a venir momentos, van a haber luchas, porque esto es algo sobrenatural. No lo tengas en poco. No es el entretenimiento de la iglesia. Es la oportunidad de conocer a Dios a través de lo que Él ha revelado de sí mismo en esta Escritura. Amén, hermanos. Vamos a orar. Hay una canción.